ya quisiera decirles a ustedes que hablar de sexualidad medieval es un anhelo simplemente, ¿ah? O sea, es un título, pero la verdad es que resulta del todo imposible abordar en 40 minutos, digamos, tal cantidad de temas desplegados en tantos siglos y en lugares culturalmente tan diversos. Esa es la primera consideración. Y la segunda consideración es que yo tiendo a pensar que hay tantos prejuicios, mitos, falsificaciones y exageraciones respecto a la sexualidad medieval como hay personas, digamos. O sea que sí, hay prejuicios que se repiten más que otros, sí, evidentemente, pero la verdad es que intentar abarcar todas las visiones que se han proyectado en películas, en series de televisión, en ficción literaria, en todo lo que tiene que ver con la novela histórica, resulta al mismo tiempo del todo imposible. ¿Ya? Y bueno, y lo último es comentarles que digamos, en el espectro de análisis de prejuicios respecto a la sexualidad medieval, hay de todo, como les dije, falsificaciones totales, que las vamos a ver en un momento, como exageraciones que nacen a partir de hechos, interpretaciones de fuentes de toda naturaleza, y que con el paso del tiempo se han magnificado hasta el punto que, bajo un prisma de repetición, algo que es una gran exageración se ha transformado en algo que está presente en la cabeza de todas las personas. Bueno, quisiera partir en el fondo comentándoles que si uno pudiese resumir de alguna forma lo que está en la cabeza de muchas personas cuando se les menciona, nada más mencionar la palabra sexo y edad media, o la sexualidad, la práctica de la sexualidad en la época medieval, es, si lo pudiese resumir en un gran postulado, por así decirlo, es que se entiende la sexualidad medieval como algo completamente recreado, controlado absolutamente y de manera efectiva por una iglesia muy poderosa y muy censuradora, que efectivamente se mete en la cama de las personas y que es capaz de controlar absolutamente todas las dimensiones y todos los aspectos de la sexualidad de las personas. Una sexualidad que no es explícita, que no se puede explicitar, sobre la que no se puede hacer referencia alguna sin temor a ser condenado o a ser censurado por esta gran institución que lo controla todo, ¿no es cierto? Como si, digamos, en todas partes de Europa y en todos los momentos de la época medieval se viviera una sexualidad de la misma manera, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, como si los grandes tratados teológicos, morales y las grandes obras de literatura fuesen un fiel reflejo de lo que la gente efectivamente hace en la cama, ¿no es cierto? Como si también la evidencia textual, documental y visual que tenemos fuese una correspondencia total de lo que cada una de las personas decide hacer, digamos, en el lecho, como se dice, o fuera de él, ¿ah? O sea, dentro de la sexualidad normada y la sexualidad que está, ¿no es cierto?, más díscola, podríamos decir. Entonces, creo que es importante partir con esto como una idea prejuiciada, que magnifica, que exagera, que es taxativa respecto a lo que efectivamente podemos comprender de la sexualidad medieval a partir de las fuentes documentales y visuales que tenemos en todo sentido. Y quisiera partir con uno de los prejuicios tal vez más asentados, pero más falsos de todos, que tienen que ver con la práctica horrorosa, ¿no es cierto?, de el derecho de pernada, ¿ya? El droit du seigneur o el jus prima noctis, si decimos en latín, ¿no es cierto?, el derecho de la primera noche, que según algunas películas de Hollywood y según algunos textos posteriores a la época medieval, habrían practicado con toda soltura y con toda legalidad, porque se trata de un jus, de una práctica aceptada, los señores feudales respecto a el momento sexual que se genera a partir del matrimonio, ¿ya? O sea que los campesinos necesitaban una especie de autorización de parte del señor feudal para poder casarse, y en este esquema el señor feudal
avanzaba este derecho hacia una relación sexual con la mujer que se comprometía a otro en el matrimonio, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno lee las fuentes medievales y lo que los especialistas han dicho respecto a esta práctica, es que no hay evidencia suficiente o evidencia que sea explícita respecto a que el jus prima noctis se haya practicado en la época medieval, ¿ah? En ninguna parte de Europa y en ningún momento de la época medieval. Por lo tanto, cuando lo vemos, por ejemplo, en Corazón Valiente o en otras películas, o lo vemos en series de televisión, la verdad es que el intento ahí es un poco a impactar, a generar trauma, a despertar esa morbosidad que puede haber en todos nosotros, pero la verdad es que cuando uno ve la evidencia medieval, si se trata de un jus, de un derecho, de una práctica, lo encontraríamos incluso de manera velada en distintos textos y documentos, y la verdad es que no es el caso. ¿Ah? Si ustedes lo ven desde el punto de vista práctico, la verdad es que no resulta muy práctico tampoco de realizar, como si los señores feudales tuviesen efectivamente la capacidad de desarrollar este jus prima noctis. Y la verdad es que en un mundo bastante religioso, donde la iglesia es una institución efectivamente muy importante, resulta del todo increíble, ¿no es cierto?, que la iglesia dejara pasar por alto, por así decirlo, o incluso avalara una práctica como esta, ¿ya? Por lo tanto, no hay, hasta donde yo entiendo y he podido conocer, imágenes en el ámbito artístico o manifestaciones explícitas en el ámbito documental, cronístico, legal, ¿no es cierto?, que avalen algo que pudiésemos mencionar como el derecho de pernada, ¿ya? Y si ustedes me preguntan, bueno, digamos, ¿dónde nace esto? Bueno, nace posteriormente, ¿ah? En la época temprano moderna, desde el siglo, fines del siglo XV hasta comienzos del siglo XVIII, se inventa la época medieval, la época romántica del siglo XIX también, y en este proceso de invención se le atribuyen a la época medieval prácticas, fenómenos que en verdad nunca existieron, ¿ah? Y que en el fondo responden más bien a elementos propios del mundo temprano moderno, ¿ah? Y que se le asignan a la época medieval de una manera completamente arbitraria, podríamos decir nosotros, y sin justificación alguna, ¿ya? El segundo aspecto también es el famoso, ¿no es cierto?, cinturón de castidad, ¿ah? El cinturón de castidad que también despierta la morbosidad, que también despierta un sentido de curiosidad y que también obviamente ha alimentado a la novela histórica, a las series de televisión y a las películas. La verdad es que no se ha encontrado, lo mismo voy a decir hasta el día de hoy, ningún cinturón de castidad que pueda ser datado a la época medieval. O sea, es así de simple. Si el cinturón de castidad efectivamente está hecho del material que estaba hecho, bueno, ¿cómo es que no hemos encontrado ningún cinturón de castidad que pueda datarse al siglo XII, XIII, ni nada parecido? ¿Ya? Porque de hecho todos los cinturones de castidad que están circulando en los distintos museos, museos de la Inquisición, ¿no es cierto?, que mezclan la tortura, la Inquisición, el cinturón de castidad, todo esto en un conjunto bastante morboso y perverso desde el punto de vista del hecho de ganar dinero, ¿no es cierto?, a partir de la curiosidad de las personas. Bueno, todos los cinturones de castidad son del siglo XVIII, del siglo XIX, y además también aquí hay un tema impráctico, o sea, la verdad es que cuando ustedes han visto un cinturón de castidad, uno dice, bueno, esto la verdad es que no se puede utilizar, o sea, incluso aunque haya habido la intención de prevenir que las mujeres tuvieran relaciones sexuales en distintos momentos en el ánimo de controlarle su vida sexual, la verdad es que esto es impráctico, o sea, no es un objeto que tú puedas utilizar por más de pocos minutos o pocas horas. ¿Ah? Yo creo que si uno, yo nunca me he puesto un cinturón de castidad, digamos, ustedes se lo pueden imaginar, pero si ustedes se lo pusieran, ustedes se darían cuenta que es algo totalmente falsificado, o sea, que no es posible utilizar un cinturón de castidad por un tiempo sin contraer enfermedades, sin provocarte un daño físico bastante sustantivo. Y la verdad es que, les vuelvo a repetir, ni en las imágenes artísticas de la época medieval, ni en los textos, ni en los documentos se hace mención, hasta donde yo entiendo, a nada que pueda parecerse a un objeto como el que ustedes están viendo en pantalla. Digamos. O sea, que efectivamente esto es una invención, digamos, una cosa que no se ha reutilizado. Esto no quiere decir que otro tipo de objetos, digamos,
tanto para el placer, para provocar placer sexual, digamos, o objetos de carácter anticonceptivo, ¿no es cierto?, incluso abortivo, pudiesen haber sido utilizados en la época medieval. Por supuesto que sí, digamos, pero no el cinturón de castidad tal cual como se muestra en la imagen. Así que paso esto rápido, digamos, porque son fake, es decir, son cosas que se han inventado y que se le han asignado a la época medieval, porque claro, como el mundo medieval es el basurero de la historia, bueno, uno vota las cosas ahí, ¿no es cierto? Arroja todo lo malo, le asigna a este periodo todo lo malo, lo oscuro, lo retrógrado, lo espantoso, porque bueno, como fue el periodo así, no se nos ocurre ninguna otra época de la historia de la humanidad donde se pudieron inventar estas cosas espantosas, horrorosas y morbosas, digamos. Y cuando ustedes, y aquí está el desorden que les prometí al comienzo de la clase, ¿no es cierto? Cuando ustedes se van a alguna documentación, y aquí paso ya a otro tema, respecto a la forma explícita en la que las personas en la época medieval se refieren a la sexualidad, teniendo en cuenta que el texto no siempre corresponde a la realidad, evidentemente ahí está el trabajo del historiador, uno se encuentra con un fenómeno bastante contrario al prejuicio y al mito que se genera en torno a expresiones sobre la sexualidad medieval. A uno podría pensar que en la época medieval toda expresión explícita respecto al sexo estaba condenada por la Iglesia, estaba censurada, es decir, que cualquier persona que se pudiese expresar de una manera bastante carnal o explícita respecto a la sexualidad, recibiría inmediatamente una condena generalizada de su entorno, de su ambiente, de los clérigos. Y la verdad es que este no es el caso. ¿Ah? Digamos, uno podría citar muchísimas obras, por ejemplo, de la poesía provenzal, que fue tan significativa, que fue tan emblemática del desarrollo literario de los siglos XI, XII y XIII en la Europa, como el texto de Arnaud Daniel, fines del siglo XII, comienzo del siglo XIII, que aquí les podría citar mucho más, este es simplemente una muestra muy pequeña, ustedes ven la imagen de él a la izquierda, dice que yo y mi señora yazcamos, ¿no es cierto?, yacer en el lecho, en la cámara en la que ambos fijemos una preciosa cita, estos son versos de poesía provenzal, de la que espero tanto placer que descubra su hermoso cuerpo, es decir, hay una referencia bastante explícita a lo corporal también, al placer, besando y riendo y que lo contemple contra la luz de la lámpara. Aquí no solamente hay una cita del típico, ¿no es cierto?, Guillermo IX, el trovador de fines del siglo XI, abuelo de la famosa Leonor de Aquitania, sino que se podrían citar muchos otros autores provenzales donde la referencia que se hace a la sexualidad, al placer corporal, es bastante explícita. ¿Ya? No es necesariamente una relación vulgar, ¿no es cierto? No hay siempre ironía, pero sí nos encontramos con, digamos, referencias bastante explícitas a estos trovadores que estaban al servicio de las cortes de duques, condes y reyes, emperadores en la época medieval, y que la gran mayoría de ellos no recibió condena alguna, les vuelvo a repetir, ni por su entorno social, ni por las autoridades eclesiásticas, algunas de las cuales parecieran haber disfrutado, ¿no es cierto?, estos versos de una manera bastante decidida. E incluso si nos vamos a autores clericales, como Hildegarda de Bingen, una monja alemana que fue muy famosa en su época, que escribió varios tratados de botánica, de homeopatía, de música, una persona que compuso Lengua Ignota, que escribió también sobre mística, sobre teología, que se involucró de manera importante en todo el proceso que llamamos Reforma Gregoriana, ¿no es cierto? Se comenta, ¿no es cierto?, aunque se le ha sacado mucho fuera de contexto, especialmente en el siglo XX y en el siglo XXI, bueno, en uno de sus textos, el Causa et Cura, ¿no es cierto?, sobre las causas y curas, un texto, digamos, que tiene un carácter científico, médico, nos explica Hildegarda de Bingen lo que ha sido considerado como la primera descripción del orgasmo femenino, hecho por una monja benedictina. ¿Ya? Una monja benedictina que, dicho sea de paso, ha sido declarada como doctora de la Iglesia Católica en tiempos más recientes. Nunca fue canonizada de una manera así formal por la Iglesia Católica, pero murió con tanta fama de santidad, pasados los 80 años, por ahí por el año 1179, que evidentemente no se vio la necesidad de canonizarla porque ya todo el mundo le prestaba y le daba culto. Bueno, les cito literalmente en las elegantes palabras que utiliza en el Causa et Cura esta monja alemana para referirse a lo que nosotros conocemos como el orgasmo femenino. Dice, cuando la mujer se une al varón,
relación sexual evidentemente, el calor del cerebro de esta, que tiene en sí el placer, le hace saborear a aquel el placer en la unión y eyacular su semen. Y cuando el semen ha caído en su lugar, este fortísimo calor del cerebro lo atrae y lo retiene consigo, es decir, está haciendo una descripción psicosomática del proceso de sexualidad entre el hombre y la mujer, ¿no es cierto? E inmediatamente se contrae la riñonada de la mujer y se cierran todos los miembros que durante la menstruación están listos para abrirse, del mismo modo que un hombre fuerte sostiene una cosa dentro de la mano. O sea, digamos, hay una relación, hay una descripción bastante explícita de parte de una monja que vivía el celibato, ¿no es cierto?, de la sexualidad femenina, del orgasmo femenino. Es una descripción, como les decía, psicosomática, pero que es bastante explícita, es decir, aquí no hay, digamos, no hay muchas palabras veladas, no hay un ánimo de esconder la sexualidad, no hay un ánimo de condenar la sexualidad, no hay un ánimo de asociar la sexualidad humana con algo pecaminoso, porque claro, cuando uno escucha estos prejuicios habla de que, bueno, la Iglesia condenaba la sexualidad en todas sus formas, excepto, ¿no es cierto?, dentro del matrimonio, y el placer sexual como algo fundamentalmente pecaminoso, ¿ya? Bueno, cuando uno lee los textos, los documentos, cuando uno ve las imágenes, las esculturas, las pinturas, la verdad es que se lleva otra impresión. No siempre, no en todos los textos, no en todos los momentos de la historia medieval, no en todos los ámbitos, el sexo y el placer sexual son efectivamente condenados como pecaminosos. Hay que tener muchos matices y hay que ponderar, ¿no es cierto?, estos mitos y prejuicios que actualmente se tienen, ¿ya? Por eso que le cité a Hildegarda, no solamente porque ella es un personaje emblemático, es porque creo que realmente es ella representativa de un momento de la historia, de ese renacimiento del siglo XII que es tan importante, y que nos entrega una visión que no es única. Esto es súper importante tenerlo presente. O sea, Hildegarda aquí no está hablando sola, no es una persona contramundi, no es una persona que se esté enfrentando a su mundo, no es la primera feminista, como se ha dicho, el feminismo no existe en el siglo XII, digamos, es un movimiento reciente. Entonces, claro, ella es una persona de su época, y siendo una persona de su época y una monja, se refiere al placer sexual, al orgasmo femenino de esta manera. Creo que hay que tenerlo muy presente. Si nos vamos a las imágenes, bueno, las imágenes lo dicen todo, o sea, nos podemos encontrar, o sea, podríamos estar literalmente todo el día de hoy observando, apreciando imágenes sexualmente explícitas en el ámbito de la pintura, en el ámbito de la codicología, en el ámbito de la escultura, en los canecillos románicos, o sea, digamos, en los capiteles de los distintos claustros de los monasterios, en un ámbito fuera de lo eclesiástico, pero también al interior de edificios y templos espirituales y de la iglesia. Es decir, no solamente encontramos la sexualidad explícitamente tallada, esculpida, pintada digamos, en los palacios, ¿no es cierto?, en los ámbitos urbanos, sino que también dentro y fuera de lo que es el ámbito propiamente eclesiástico. Ustedes ven aquí escenas que son algunas de ellas bastante eróticas, algunas son, ¿no es cierto?, una imagen, ustedes pueden ver claramente fálica en un texto del siglo XV. Arriba ustedes pueden ver aquí una persona que aparece desnuda demostrando en un contexto legal su capacidad, ¿no es cierto?, de procrear, es decir, que no se trata de una persona infértil, lo que legalmente podría llevar a la nulidad matrimonial. Es decir, es súper interesante como en el siglo XIII y XIV el derecho romano, ¿no es cierto?, el desarrollo del derecho y el estudio legal en las distintas universidades europeas va a llevar también digamos, a considerar la sexualidad desde una perspectiva distinta. Ustedes pueden ver aquí dos, digamos, personas que están desarrollando sexo oral, ¿no es cierto? Un poco más abajo ven una de las viñetas de las cantigas de Santa María. Cantigas de Santa María son loores en alabanza a la Virgen María, hechas en la época de Alfonso X el Sabio, y donde ustedes encuentran escenas donde se explicita la sexualidad, en algunos casos se condena, en otros casos no está tan claro la condena de la sexualidad, en un ámbito bastante religioso, en un ámbito de alabanza a la Virgen María, en el galaico portugués, de estos versos cantados a la Virgen María, donde se relatan muchos milagros, entre ellos algunos que se refieren a la explícita sexualidad, vida sexual de las personas. Si ustedes ven, por ejemplo, el tapiz de Vallée confeccionado, por eso que me voy pasando
desde España a Italia, de Italia a Inglaterra, de Inglaterra a Francia, para que ustedes vean ejemplos de distintas partes de Europa, no solamente acotados a su lugar. Ejemplos también que corresponden a distintas épocas dentro del periodo medieval. Aquí ustedes ven pleno siglo XI, ¿no es cierto?, el tapiz de Bayeux en sus 70 metros, este bordado que nos relata la conquista normanda de Inglaterra. Bueno, la sexualidad es muy explícita en el tapiz de Bayeux. Y yo diría que la sexualidad en el tapiz de Bayeux no solamente es explícita, nos quedamos cortos al decir eso. El tapiz de Bayeux es un tapiz que es muy genital. Es decir, que la genitalia humana y la genitalia animal, de los caballos sobre todo, se expresa de una manera incluso exagerada. Es muy importante esto decirlo. Si ustedes observan las imágenes que están viendo en pantalla, sobre todo las que están en la parte superior, ven ustedes la marginalia, las distintas decoraciones que tiene el tapiz de Bayeux, donde se muestra una genitalia bastante explícita. Ahora, lo notable de esto, lo notable y lo importante es que está casi demostrado que el tapiz de Bayeux no fue mandado a hacer, no fue comisionado por Matilde de Flandes, la mujer de Guillermo el Conquistador, el gran protagonista del tapiz de Bayeux, sino que fue mandado a hacer por Odón de Conteville. ¿Quién es Odón de Conteville? Es el obispo de Bayeux. Y mandó a hacer el tapiz de Bayeux justamente para ser exhibido todos los años al interior de la catedral de Bayeux. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que estas escenas explícitas, sexuales, genitales, que se repiten a lo largo del tapiz, fueron, digamos, están dentro de una obra que fue comisionada por un obispo de la iglesia en el siglo XI, que además combatió en la batalla de Hastings el 14 de octubre del año 1066, para ser expuestas al interior de una catedral católica, es decir, de la iglesia católica. Entonces, claro, si uno lo piensa, dice, bueno, puede ser que algunas de estas imágenes hayan sido explicitadas en el tapiz de Bayeux a modo de condena. Bueno, podría ser. Pero el hecho es que son exhibidas al interior de un templo religioso. Es decir, si la Iglesia tiene una condena total y absoluta de cualquier imagen que se refiere a la sexualidad humana, sobre todo si se explicita, ¿cómo podríamos nosotros explicar que en estos 70 metros el tapiz de Bayeux, que es una obra magnífica, gigante, emblemática de la época medieval, comisionada por un obispo para ser expuesta dentro de una iglesia, es que la sexualidad es tan explícita? ¿Ya? Es que la sexualidad es tan explícita. Y si yo les muestro otras cosas que me parecen realmente interesantes de considerar, que es la siguiente imagen, lo que estoy tratando de exponer va a quedar incluso más claro y va a obtener mayor contundencia si ustedes observan la parte inferior de la pantalla. Porque en esa parte inferior ustedes pueden ver a la izquierda una imagen del tapiz de Bayeux justamente, donde se explicita la genitalia humana, donde se resalta la genitalia humana, es decir, está no solamente explicitada, sino que ocupa en la imagen de la persona un lugar realmente importante, un lugar preponderante. Y a la derecha ven ustedes una réplica, o sea, una parte de una réplica a escala que se hizo del tapiz de Bayeux en la ciudad de Reading, en Inglaterra, a pocos kilómetros de Londres. Y lo increíble es que esta réplica se hizo en pleno siglo XIX, en la época victoriana, incluso después de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial. Entonces, claro, lo notable es lo siguiente, que este grupo de mujeres victorianas que hicieron una réplica bordada del tapiz de Bayeux en Reading, se escandalizaron profundamente por toda esta genitalia que se expresaba de manera tan preponderante en este bordado del siglo XI, mandado a hacer, les repito, por un obispo para ser expuesto dentro de su catedral. Y cuando ustedes observan la réplica bordada del tapiz en el Museo de Reading, en Inglaterra, todos y cada uno de los genitales de los animales, de los caballos y de las personas que aparecen en el tapiz de Bayeux han sido censurados. 900 años después de la confección del tapiz de Bayeux. Entonces, claro, cuando uno dice que la Iglesia Católica era censuradora en la época medieval, que la época medieval es una época estancada, retrógrada, oscura, que se escandalizaba por todo, bueno, la verdad es que tenemos que volver a revisar esto. Porque a la luz de lo que yo les he comentado y de mucha otra evidencia que no tenemos tiempo de abordar, resulta que no es tan así, digamos. O sea, parece que a fines del siglo XIX en Inglaterra, estas imágenes genitales escandalizaban mucho más, incluso fuera de un ámbito religioso,
de lo que en su momento podrían haber escandalizado en un ámbito religioso del siglo XI. ¿Ya? Y creo que la evidencia que estoy mostrando es bastante incontestable. Puede tener matices, puede tener observaciones, puede tener una nota al pie de página, pero me parece que es incontestable. Y si lo sumamos a dos evidencias más, les podría mostrar otras 50, pero dos evidencias más, creo que el punto que quiero hacer queda incluso más claro. Fíjense ustedes aquí a la izquierda, la foto es mía, no es de muy buena calidad, la saqué hace 2 o 3 años cuando tuve la oportunidad de ingresar a una iglesia románica en Dinamarca, ¿ya? En Ribe, en el sur de Dinamarca. Y cuando tú ingresas a la iglesia, que ha tenido modificaciones góticas posteriores, te encuentras con un capitel de una persona desnuda al interior de la iglesia que su genitalia ha sido cortada, es decir, ha sido censurada. Y fue censurada durante la Reforma Protestante, que se llevó a cabo obviamente en los países escandinavos, en las naciones escandinavas, entre, bueno, comienzos del siglo XVI, desarrollo del siglo XVI. Es decir, está claro que esta imagen románica, que fue hecha al interior de una iglesia católica, en su momento, de Dinamarca, en el siglo XII, fines del siglo XII, fue censurada 350 años después, durante la Reforma Protestante que se llevó a cabo en Dinamarca. Otro ejemplo de cómo en épocas posteriores imágenes que en la época medieval no escandalizaron y fueron incorporadas dentro del ámbito religioso y eclesiástico arquitectónico, fueron posteriormente censuradas. Y otra imagen que ustedes pueden observar aquí a la derecha. En 1425 se realizó la pintura que ustedes observan a la izquierda. En 1680, plena época de la revolución científica, inicios de la, podríamos decir incluso de los primeros pasos de la ilustración, ¿no es cierto?, del racionalismo, se censura la imagen ubicándole estas plantas, ¿no es cierto?, estas hojas por sobre la genitalia, y luego en 1980 se hizo una restauración de esta obra para descubrir que originalmente en 1425, primera mitad del siglo XV, ya estamos en casi el Renacimiento, digamos, la imagen original fue pintada con la genitalia de manera explícita. Nuevamente, son solamente ejemplos, pero podría citar ejemplos más de cómo obras medievales con sexualidad y genitalia explícita fueron posteriormente, y a veces muchos siglos después, censuradas porque resultaron suficientemente escandalizadoras para épocas donde supuestamente habría una mayor apertura hacia explicitar la sexualidad y todo esto. Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, en estos canecillos románicos o capiteles a la entrada de iglesias, aquí no les estoy mostrando arquitectura civil, no les estoy mostrando arquitectura municipal o urbana, sino que arquitectura religiosa. Estamos frente a imágenes que están, ya les mostré imágenes al interior de iglesia, estas son imágenes, canecillos que están, ¿no es cierto?, en la juntura de los techos y las paredes de iglesias románicas, donde ustedes pueden ver aquí una imagen única, es decir, no está dentro de un contexto corporal, sino que una imagen de un falo, ¿no es cierto? Aquí ustedes lo pueden ver claramente. Después imágenes de coitos en canecillos románicos, ven ustedes aquí una imagen también en un capitel que explicita, ¿no es cierto?, la genitalia femenina, aquí lo mismo aquí a la izquierda, genitalia femenina y masculina, en un contexto de arquitectura eclesiástica. Volvemos a lo mismo, aquí también se explicita la condena pecaminosa del pecado, estamos de acuerdo, pero a lo que voy no es eso, sino que voy a cómo no se expresa la sexualidad de una manera velada, censurada, sino que se expresa tal cual es. Ese es el punto que quiero hacer, digamos, como se concibe la sexualidad como parte integral de la condición humana, como parte integral de la creación divina, ¿no es cierto? Dios crea el sexo, se concibe así también en la época medieval, y a pesar de que este sexo debe estar circunscrito y debe tener límites a lo moralmente aceptable, evidentemente, se explicita en el ámbito artístico, en el ámbito escultórico y en la pintura de una manera mucho más clara y mucho más desinhibida de lo que le podríamos asignar a la época medieval. Y claro, obviamente que hay tratados de teología, tratados de moralidad, obras de ficción literaria que nos presentan modelos, ¿ah? Y antimodelos, por supuesto, para que el modelo funcione también está la antítesis y el antimodelo. Y en este ámbito obviamente que se condenan toda práctica sexual, toda manifestación sexual corporal, no necesariamente que conlleve al placer, porque está el prejuicio de que la Iglesia condenaba todo tipo de placer sexual y la verdad es que no es así,
sino que aquel placer sexual y aquella práctica sexual que esté, digamos, moralmente condenada porque está fuera de lo aceptado, que es la sexualidad dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Ah? Hay ámbitos donde se desarrolla y donde se explicita la homosexualidad, no voy a entrar ahí porque no soy un experto, pero sí, digamos, se expresa como un antimodelo, como también es el adulterio, que ustedes ven reflejado aquí en la imagen de acá, la masturbación, ¿no es cierto?, como procurar el propio placer fuera del fin para el cual Dios ha creado la sexualidad, que es fundamentalmente la procreación. Ojo, la procreación en la que interviene también el placer sexual, que también fue creado por Dios para que la sexualidad tuviera los fines reproductivos dentro del matrimonio para los cuales fue creado. ¿Ah? Y por lo tanto, claro, efectivamente hay una referencia constante, recurrente, a la pecaminosidad del placer sexual fuera de los confines y las limitaciones que estaban obviamente generadas en esa época, producto de una concepción, ¿no es cierto?, de los fines de la sexualidad que, digamos, perdura hasta el día de hoy, digamos, digamos, en muchos ámbitos, y que se refieren, ¿no es cierto?, al propósito fundamental para el cual la sexualidad fue creada por Dios. Y por eso que aquí también, ¿no es cierto?, se ve el momento en que el demonio, ¿no es cierto?, el diablo ofrece sus tentaciones para que ese placer sexual sea inconducente, podríamos decir, según las visiones, ¿no es cierto?, o que lleve a, digamos, a ámbitos para los cuales la sexualidad no fue debidamente creada. Y estos ámbitos de corrupción, podríamos llamarlo nosotros, o para los cuales la sexualidad no fue creada, también empapan, también se refieren, también afectan a los ámbitos clericales. ¿Ah? Hay que recordar que en la época medieval la proporción y el porcentaje de la población que pertenecía a las órdenes clericales es mucho mayor que el día de hoy, evidentemente. Hay distintos cálculos, pero se piensa que entre el 8 y el 15% de la población total de Europa era consagrada, es decir, pertenecía en ciertos ámbitos a las órdenes. Y bueno, por lo tanto, nos vemos con testimonios, con documentos, con condenas, con textos penitenciales, que son estos manuales de los confesores para aplicar penas a los distintos pecados, que involucran de una manera bastante explícita, condenada, por supuesto, a miembros de la Iglesia, monjes, abades, frailes, digamos, sacerdotes, párrocos, incluso autoridades eclesiásticas como, digamos, arzobispos, obispos y cardenales. De hecho, ustedes aquí ven una imagen de las viñetas de un milagro de las cantigas de Santa María, de la monja preñada, que se llama, donde una monja queda embarazada, no por milagro, ¿no es cierto?, sino que, bueno, por su actitud, ¿no es cierto?, y después luego la Virgen la libera, ¿no es cierto?, de ese embarazo. No conocemos las circunstancias de esa situación, pero aquí vemos la monja que en la última viñeta, que ustedes pueden observar en la parte inferior de la pantalla, se desnuda para efectivamente mostrar que ya no está embarazada y que por milagro se desembarazó, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea que también, digamos, en el ámbito religioso, ¿no es cierto?, de alabanza a la Virgen María, en las cantigas de Santa María se demuestran estas imágenes que son explícitas, pero que tienen que ver también con la corrupción clerical, que se refiere, ¿no es cierto?, a romper, ¿no es cierto?, a violar los votos y las promesas y compromisos de celibato que adquirían los clérigos en esta época. Ven ustedes aquí a un monje que está en el cepo, no precisamente por portarse bien, manifestación clara, ¿no es cierto?, de una relación sexual que ha compartido con una mujer fuera del ámbito, ¿no es cierto?, de sus compromisos clericales, y, ¿no es cierto?, una de las obras más explícitas, más sexualmente desinhibidas que podemos encontrar de la época medieval, fines del siglo XIII, la obra de Guillermo de Lorris y Juan de Meun, que continúa la obra, el Román de la Rosa, ¿no es cierto?, que ha dado para muchos análisis y estudios, donde ustedes pueden ver incluso imágenes de monjas que están cosechando penes en un ámbito bastante interesante, y por cierto muy desinhibido, de expresión bastante explícita de la sexualidad medieval. Así que bueno, digamos, los ejemplos que se pueden citar son muchísimos, son abundantes, tanto en el ámbito documental, textual, cronístico, científico, los tratados que se escriben, los tratados de ginecología, los tratados de anatomía que se empiezan a escribir siglo XII, siglo XIII, algunos de ellos por mujeres, Trótula de Salerno, en el ámbito de la mística, en el ámbito de la teología. Es decir, lo que quiero entregarles como una conclusión general,
no en el ánimo de cerrar el tema, no en el ánimo de generar un ámbito indiscutible, es que la sexualidad medieval ha sido sujeta de una gran cantidad de exageraciones, de prejuicios, de falsificaciones y mitos que nacen de una verdad, naturalmente en la mayoría de los casos, pero con el tiempo se magnifican hasta convertirse en una casi total falsedad, generando una idea muy prejuiciada de la época medieval que los historiadores intentamos disipar a través de nuestros estudios, a través de nuestras clases, a través de nuestra investigación y docencia, pero que no ha logrado permear, no ha logrado llegar a todos los rincones y a todos los ámbitos del conocimiento más masivo, y por lo tanto ahí todavía nos queda un trabajo bastante importante que hacer, a pesar de que en los últimos 15 o 20 años la cantidad de obras, la cantidad de estudios e investigaciones que se han hecho sobre la sexualidad medieval son muy abundantes, ¿ya? Yo aquí solamente, bueno, les podría recomendar muchos libros, pero quisiera recomendarles dos, uno de Lee Otis Core, un texto bastante interesante que se llama Historia de la pareja en la Edad Media, placer y amor. Me parece que es un texto bastante fácil de leer, bastante ponderado, en el sentido de que considera una gran cantidad de fuentes de la época medieval para poder abordar el tema, y un texto que les quiero, digamos, los entusiasmo para leer porque son fuentes primarias, si bien están seleccionadas, fragmentadas, traducidas, me parece que es una colección bastante interesante que se llama Amor, Sexo y Matrimonio en la Edad Media. Es un source book, es decir, es una colección de textos bastante interesantes editadas por Conor McCarthy, y a pesar de que es parcial, digamos, me parece que ofrece un panorama documental y textual muy interesante para abordar estos temas, aún en traducción, desde el latín o el francés antiguo, o lo que sea, nos permite generar una visión un poco más, mucho más cerca de la evidencia, es decir, de las voces que podemos escuchar de los protagonistas medievales y no de las películas, las series, que tienden a ser muy taxativas, que tienden a ser muy dicotómicas respecto a la sociedad medieval y la sexualidad, y nos ofrecen visiones muy en blanco y negro de lo que fue la época medieval sin ningún tipo de matiz ni nada por el estilo. Bueno, yo llego hasta acá, creo que he hablado lo suficiente, y quiero dar paso en los próximos 10-15 minutos a que tengamos una conversación, una discusión o las preguntas que ustedes me quieran plantear. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, José Manuel. Estamos, yo creo que los que han escuchado, muy contentos de poder quitar una vez más, diríamos nosotros, el velo sobre los prejuicios del mundo medieval, pero creo que es una suerte de lucha que se debe prolongar todavía por muchos años más, en estos distintos espacios que se van habilitando para liberar nuestra mentalidad contemporánea, cargada de prejuicios, más que de que la propia época tuviera tantos prejuicios, algunos de los cuales los podremos conversar, porque me pareció muy interesante que tú hicieras notar que con esto tampoco lo que se pretende es pasar al otro extremo en términos de visibilizar quizá un medioevo demasiado liberado, pero sí sacar este velo permite visibilizar una sociedad bastante más normal, y mucho menos represiva de lo que se piensa tradicionalmente, y quizás la represión, ahí lo dejo dado y los invito a hacer sus preguntas por el chat para articular un debate. Decía, quizás esta represión es más posterior, ¿ya? Mentalmente me refiero. Sí, sí, sí. Veo el chat, me parece ahí ya hay una observación y los invito a quienes están asistiendo a que integren otras para posibilitar este intercambio de ideas y reflexiones. Sandra dice, da la sensación que de la mirada sucia, entre comillas, respecto al sexo es actual y entonces entiendo que se refiere al mundo medieval, lo veían con más naturalidad como parte de la vida. Sí, sí, Marcela, bueno, tomo lo que dice Sandra y lo recojo, lo uno a lo que tú comentabas con respecto a la represión posterior.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que entre muchos otros factores, Sandra y Marcela, creo que la reforma protestante va a hacer que la contrarreforma de la Iglesia Católica, eh, digamos, conduzca la visión eclesiástica y religiosa respecto a la sexualidad, de la que somos mucho más herederos hoy día de lo que es la época medieval, en cierto sentido, ¿ah? Porque obviamente la contrarreforma fue muy reactiva, fue en el siglo XVI, digamos, la contrarreforma, los jesuitas y todos llevaron a cabo una, digamos, cerraron filas, por ponerlo de una manera delicada, respecto a ciertas visiones de la sexualidad y lo permisible y lo explicitable, por así decirlo, porque lo permisible no ha cambiado de una manera tan radical. Y creo que se une también, Marcela, yo creo que tú en esto lo puedes comentar, con el tema del sentido del eros, del erotismo, que es muy propio del mundo clásico y que se recoge con fuerza en el Renacimiento. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que esto no se cite y no se considere en los textos y las imágenes medievales, por supuesto que no, pero obviamente que en este renacimiento italiano se valora o se sobrevalora mucho todo lo que viene del mundo clásico, que es el gran modelo, ¿no es cierto? En esto yo siempre, y creo que con Marcela coincidimos bastante, el renacimiento del siglo XII, la gracia que tiene es que toma lo clásico, pero innova, crea, genera cosas. En cambio, el renacimiento italiano lo que hace es emula lo clásico, imita lo clásico. Y en este sentido voy a decir algo muy polémico, pero yo de lo que estoy absolutamente convencido. En este sentido, el renacimiento del siglo XII es mucho más potente y mucho más profundo que el renacimiento italiano del siglo XV, porque el renacimiento italiano del siglo XV es un renacimiento casi completamente neoclásico y, por cierto, muy masculino. Cuidado con esto, ¿eh? Muy masculino. En sus formas, en la fama, en la expresión artística, en los artistas, en los intelectuales. No digo absolutamente masculino, pero fundamentalmente masculino. Como lo es también el derecho romano, que se rescata de una manera distinta en el siglo XV que en el siglo XII en las universidades. En cambio, en el Renacimiento del siglo XII participan las mujeres de una manera notable. O sea, yo les mencioné solamente una, que es Hildegarda de Bingen, pero está Eloísa de París, Trótula de Salerno, Matilde de Toscana, Isabel de Schonau, les puedo mencionar a Urraca de Castilla y León, que es la primera reina en toda la historia de España. ¿Ah? O sea, es la primera mujer después de muchos siglos que ejerce el poder. Matilde de Inglaterra, que en la misma época, siglo XII, también es designada como heredera de Enrique I. No se había visto nunca, nunca antes, digo, nunca antes en el ámbito de la Europa occidental. Entonces, y todo esto sucede en el siglo XII, entonces creo que se produce una cosa muy, muy interesante, se produce una eclosión en el siglo XII, se produce una integración de distintos saberes, de distintas tradiciones. Vean ustedes lo que pasa en la Sicilia de los normandos, lo que sucede con Rogelio II, donde hay una integración de saberes, de tradiciones, que es absolutamente maravillosa. Y creo que la sexualidad, creo que la concepción de la sexualidad vive en el siglo XII un momento súper interesante, muy álgido, que luego, 300, 350 años después, con la reforma protestante, que obviamente la reforma protestante va a ser también, yo diría, en general, bastante censuradora de la explicitación de la sexualidad, ¿ya? Y es muy interesante esto, Marcela, porque también muchas cosas que se le atribuyen a la Iglesia Católica son propias del movimiento protestante. Cuidado con esto, ¿eh? Porque en el siglo XVI uno dice, no, la Iglesia Católica, sí, es cierto, pero bueno, la Iglesia Católica venía predicando eso desde la época de los padres de la Iglesia, de la época de los primeros cristianos casi. Pero en el siglo XVI pasa, por ejemplo, incluso con la condena de las brujas y la persecución de la brujería. La persecución de la brujería se va a producir de manera más fuerte y más consistente en naciones protestantes que en naciones católicas. Esto está completamente demostrado. No es una cosa que me la invento yo. ¿Ah? Inglaterra, Alemania, Suiza van a ser regiones de Europa donde la persecución de la brujería en el siglo XVI-XVII se va a dar con mucha más fuerza que en Italia, por ejemplo, que en España. Es súper interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno tiende a asignarle y atribuirle a la iglesia medieval, lo voy a decir así, cosas que son propias del protestantismo del siglo XVI. O sea, no solamente no es medieval, sino que tampoco es algo propiamente del catolicismo, vamos a decirlo de esa manera. No estoy hablando de cosas de repente esenciales, sino que más de las formas. Así que creo que el comentario que aparece ahí en el chat me parece muy atingente y muy interesante,
y creo que lo uno con lo que tú dices, Marcela. Perdón por lo larga la respuesta, pero bueno, es así. No, yo me parece que puede ayudar como complemento visualizar un caso bien interesante de conocer, que es el de Verónica Franco. Mm, Verónica Franco es una cortesana del siglo XVI de la Venecia de la época. Y se los menciono porque la práctica de lo que podríamos decir las mujeres cortesanas, que son una suerte, no se les puede llamar directamente prostitutas, mm, son más bien unas mujeres libres que optan por practicar una sexualidad libre, pero que muchas veces implica romance. Además, con frecuencia son mujeres cultas, un poco parecido a lo que en la antigüedad griega se conocían como etairas. ¿Y por qué cito el caso de Verónica Franco? Porque esta práctica existió en la Venecia del siglo XV-XVI y después de la Contrarreforma se prohíbe. mm. ¿Ya? Entonces, reforzando lo que plantea José Manuel y lo que nosotros creo que debemos visibilizar mejor, es que la sociedad más represiva en su sexualidad es posterior al siglo XVI. Hasta el siglo XV, o sea, hasta plena Edad Media, existían una serie de prácticas que testimonian, obviamente, una conducción de la sexualidad bajo cierta Sí, moralidad. Eso no lo vamos a cuestionar. O sea, no es que igualmente lo podemos cuestionar, pero a lo que voy es que existía. Y en sí, esta se promovía una sexualidad en el matrimonio, sí, monogámica, el placer generaba cierta tensión, digamos, en la sí, mentalidad, pero no estaba completamente reprimido, porque si no, no, no podríamos ver justamente las diversas imágenes que nos mostró José Manuel. O sea, es una sociedad que convive con esta sexualidad que está conducida, está disciplinada, pero no está cegada. Si sí, pudiéramos decir, cuando se cierra esto, se coloca el velo tan radical y del que nosotros hemos construido la idea que esto fue en la Edad Media, en realidad es más propio de la contrarreforma sí, siglo XVI en adelante. Por eso cité el sí. caso de Verónica Franco, porque incluso si lo buscan en el web, hasta creo que hay una película o un par que ilustra un poquitito la vida de ella, donde si la memoria no me falla, sí, trabaja Jacqueline Bisset, esta Mm. famosa y hermosísima actriz francesa de los años 60, pero ahora hace de la madre de Verónica Franco y se ve estupenda, por si acaso lo menciono. ¿Querías Sí. agregar algo, José Manuel? Sí, solamente decir, Marcela, que junto con la contrarreforma yo agregaría también la ilustración, porque Mm, acuérdate tú que la ilustración es el racionalismo. Por sí, lo tanto, el placer sexual, cuidado con esto, ¿ah? El placer sexual en muchos autores de la ilustración es visto como el desate de la humanidad, como lo claro. que ha provocado lo incontrolable de la humanidad. Cuidado con eso, porque uno ve la ilustración y la Revolución Francesa como, ¿no es cierto?, el triunfo de la razón sobre la sin razón del antiguo régimen de la época medieval. Cuidado, porque muchos autores de la ilustración ven el apetito sexual, el placer sexual, como todo lo contrario al control que el ser humano debe tener a partir de la ilustración. Y luego también lo que yo quisiera llamar el decoro victoriano. No, no, sé Mm, si la palabra es correcta, pero también a fines del siglo XIX se produce todo este tema del decoro, ¿no es cierto? Donde tú lo ves claramente, Marcela, en las modas del vestir de las mujeres, que es notable cuando uno ve, es impresionante, si uno ve la vestimenta de las mujeres, digo porque es más indicativo que el de los hombres en el sentido de la sexualidad, uno ve que no hay un progreso hacia la desinhibición, para nada, mm, en lo absoluto. Es así, es un gráfico que va así. ¿Ah? Yo no estoy calificando esto, no digo que sea bueno o malo, pero digo que cuando uno ve el vestir de las mujeres visualmente en distintas épocas, la época medieval no es una época en la que la vestimenta de las mujeres pareciera ser una cosa tremendamente recatada o responder a un decoro absoluto, si tú la comparas como se vestían las mujeres victorianas, mm. en cierto sentido. Entonces creo que eso es importante mencionarlo, digo, Marce, para no, digamos, cargarle toda la mano a la contrarreforma y a la reforma protestante, sino que también hay procesos posteriores que son muy interesantes. Y agregar una cosa más, el misticismo. Cuando tú lees los testimonios místicos de Hildegarda de Bingen, de Isabel de Schonau, de Juliana de Norwich,
son impresionantes. O sea, impresionantes en términos de la forma en la que se refieren a su relación con Dios. Mm, Cuidado con esto también, cuidado con esto, porque uno lee a estos testimonios y yo creo que habría más de alguna persona escandalizada hoy día. O sea, digo, se refieren a su relación con Dios en el sentido de desnudarse frente a Dios. No hay, a ver, no lo llamaría yo un erotismo místico, porque creo que es mucho decir, pero sí hay una desinhibición, hay una naturalidad. Ese es el punto que quiero decir. Hay una naturalidad en la forma en que estas monjas, lo digo con M mayúscula, monjas se refieren al sentir místico, que como ustedes saben no es la visión de Dios, es el sentimiento de Dios con todos los sentidos, con todos los sentidos. Y si es con todos los sentidos, es con todos. Es decir, también aquello que tiene que ver con la sexualidad. Por lo tanto, es súper. Y aquí el gran mensaje, vayan por favor a las fuentes. Vayan a las fuentes. Y que lo que hay que hacer es, hay que sentarse, hay que desactivar por un segundo todos estos prejuicios que hemos recibido de los pilares de la tierra, de Juego de Tronos, de Corazón Valiente. Vean esas películas, disfrútenlas, pero que no sean en ningún sentido fuente de información histórica. Lean los textos, lean a los especialistas, desactiven estas visiones presentistas y anacrónicas que tenemos hoy día. ujú. Voy a leer unos comentarios que hay y que me parece pueden aportar a la conversación. Dice Ricardo, tengo entendido que la prostitución femenina no era práctica tan mal mirada en la Edad Media, sino que además se consideraba una actividad económica. ¿Cuál era la mirada de la Iglesia Católica respecto a este tema? Buena pregunta. Bueno, la Iglesia Católica condenaba la prostitución, a pesar de que hay obviamente referencias a María Magdalena, que se citan obviamente en los tratados del siglo II y los XIII con respecto a la redención, ¿no es cierto? O sea, que en el fondo incluso, digamos, Cristo que con su poder y su gracia es capaz de convertir a las personas que desde la prostitución se pueden convertir, ¿no es cierto?, en grandes discípulos de Cristo. En este caso, María Magdalena es un caso emblemático y que no debemos olvidar, ¿eh? Porque muchas veces uno dice, no, la iglesia salía a condenar la prostitución. Sí, pero tenía muy presente el caso de María Magdalena, que es emblemático y que es muy citado. Sin embargo, obviamente la prostitución se concibe como, digamos, el comercio sexual completamente fuera del matrimonio, lo que en España se conoce como el amancebamiento y todo eso, y la iglesia intentaba, ¿no es cierto?, manifestarse en contra de esto, a pesar de que habían también miembros de la iglesia que eran asiduos, ¿no es cierto?, que consumían, digamos, este comercio. Entonces, tanto como decir que en la época medieval la prostitución se aceptaba como un comercio completamente lícito, no, no, esa es la respuesta bastante clara. Pero que la prostitución fuese vista en todos los posibles sentidos peyorativos que se le ha atribuido esto en épocas posteriores, cuidado con esto, tampoco no, digamos. O sea que efectivamente en la época medieval se veía como una realidad lamentable, pero que era parte de la situación que se vivía, por cierto, en muchas ciudades europeas, sobre todo después del crecimiento urbano que se produce en el siglo XII y XIII. Ujú. Después Andy comenta, me gustaría saber hasta qué punto, por ejemplo, eran trabajos comisionados tal y cual se realizaron y finalizaron, o existe una posibilidad de que el artista o el arquitecto pasara estas creaciones sexuales, por ejemplo, en las fachadas de la iglesia desapercibidas y así las lograran aprobar sin verlas del todo. Pregunto No, esto te leo la última parte sí, porque es también, necesario para que los sí, demás también entiendan por qué lo sí. pregunto y que me parece que ayuda. Pregunto esto porque estudié diseño gráfico y trabajo en ello y algunas veces he pasado ilustraciones o arte comisionado, pero cuyas referencias a otras cosas no lo son, sino que son propios de mi cultivo y son detalles que han pasado piola, digamos, en la aprobación de los trabajos. Sí, no, Andy, excelente tu comentario y excelente tu pregunta, pero te tengo que decir un rotundo no. No, en la época medieval no es concebible bajo ningún punto que un artista se arranque con los tarros, como decimos nosotros. Es totalmente inconcebible. O sea, piensa tú, Andy, que esto, tú tienes que imaginarte la cantidad de recursos que la persona que comisiona dispone para que le pasen un gol, como decimos nosotros. O sea, es totalmente inconcebible, es totalmente inconcebible. No, a ver, cuando tú ves el tapiz de Vallée, el tapiz de Vallée tiene tres autores, ¿ya? Uno
Uno, el que comisiona la obra, ¿no es cierto? El que llamaríamos autor económico de la obra, que le va a imprimir la obra una intencionalidad, o sea, a todas luces. O sea, nunca tú vas a ver en la época medieval en que te diga, mira, yo te voy a poner 200 monedas de oro para que tú hagas lo que quieras. Es imposible. La obra está intencionada, está dirigida, está cargada de simbolismo, de mensaje. Se revisa, se cautela constantemente. Por lo tanto, si esas imágenes sexuales que tuviste ahí en el tapiz de Valle están ahí, están porque así lo permitió Odón de Conteville, que dicho sea de paso, ingresó a pelear contra los anglosajones en el campo de batalla, es un tipo que no tenía muchos escrúpulos, digamos, como identificaríamos hoy día. Segundo, está lo que se llama el autor intelectual, que es la persona que traza la obra, ¿me entiendes? O sea, la persona que decide qué elementos, ya cuando está la intencionalidad general impresa en la obra, la intencionalidad del autor que por la obra, está el autor intelectual que es el que hace el trazado. Y finalmente el autor material. ¿Y tú sabes quiénes son casi con seguridad el autor material del tapiz de Bayeux? Les va a sorprender. Es un grupo de monjas, para variar, en el sur de Inglaterra, un grupo de monjas, probablemente en Canterbury, que tenían mucha fama por ser excelentes bordadoras, se van a dedicar a bordar esto. Ellas son las autoras materiales, son las personas que efectivamente, ¿no es cierto?, se preocupan del teñido de la lana, del bordado y todo eso. Bueno, en todo este proceso, Andy, tú tienes la presencia no solo de la iglesia, sino que de actores relevantes en la iglesia, en distintos ámbitos, un grupo de monjas en el sur de Inglaterra, un obispo en el norte de Francia, para los cuales todo lo que se está haciendo está completamente intencionado, está completamente programado y no pasa desapercibido, ¿ya? Hay pocos elementos en las catedrales medievales donde el autor se permite ciertas licencias, incluso licencias, Andy, que pueden ser incluso críticas de manera muy velada, y hay que descifrarlas, de la persona que ha comisionado la obra, o críticas de la corrupción de la iglesia. Esto tú lo ves, por ejemplo, en la época de Dante, siglo XIII, comienzo del siglo XIV, que es muy crítico la iglesia. Pero en general mi respuesta es súper categórica. Tú no te vas a gastar, lo voy a traducir a términos de hoy día, millones y millones de pesos para dejarle al autor la cancha abierta, para dejar al artista. Y lo segundo que te quiero decir es que, y esto es muy profundo, Marce, yo sé que lo enseña en sus clases, el concepto de autoría que se tiene en la época medieval, a propósito de lo que tú decías como diseño gráfico, es completamente distinto al que se tiene hoy día. Hoy día tú firmas tu obra es tuya, tu obra es singular, tu obra te identifica, tu obra artística eres tú te expresas a través de la obra. En la época medieval, una obra es resultado de mis talentos, pero ¿quién me dio mis talentos? Los compré en la esquina, se los compré a alguien, se los arrebaté, me los pasaron por comunicación, me los dio Dios. Por lo tanto, una persona que hace una obra de arte maravillosa está expresando la belleza divina en esa obra y concibe que esa obra expresa la belleza divina aún en la genitalia y en la sexualidad humana. Cuidado con eso. Por lo tanto, la obra no es 100% mía, porque yo no soy dueño de mis talentos, ¿ya? Segundo, el material que se utiliza en la obra tampoco lo generé yo. La lana, las ovejas, los colores son inventados por el ser humano. No, el rojo, uno inventa el nombre rojo, pero el rojo existe. No es una invención del ser humano. Por lo tanto, en la época medieval se concibe que también los materiales utilizados no nos pertenecen. Y tercero, la tradición. Cuando yo hago una obra en estilo románico, en estilo gótico, según los estilos precedentes, me estoy sentando, me estoy aprovechando, entre comillas, de una larga tradición de artistas y compositores antes que yo. Por lo tanto, el concepto de autoría es tremendamente relativo y está concebido de una manera completamente distinta, Andy, a la manera en que tú, con toda legitimidad, me lo planteas respecto a la autoría y la creación artística en pleno siglo XXI. Ujú. Ok, sigo leyendo. Víctor comenta, en la cultura occitana, en el sur de Francia, es notable el rol preponderante de la mujer y la sexualidad se expresa en el arte de los trovadores. Sí, Después, ¿sí? absolutamente, absolutamente. Y sí, hay que tener mucho cuidado con pensar de que era un ambiente completamente díscolo. También hay que tener cuidado con esto. Cuando uno dice, no, es que como que uno encapsula, ¿no es cierto? En los prejuicios, cuando yo he tenido estas conversaciones con personas muy prejuiciadas ante la media, te dicen, bueno, sí, sí, ya. Yo te admito, te concedo
los trovadores provenzales eran díscolos y se expresaban la sexualidad de una manera explícita, pero estaban completamente encapsulados, eran personas adelantadas a su época, eran personajes que se reducían a un grupo de rebeldes. ¿Y saben lo que hago yo? Yo les hago esto, miren, yo les muestro esto. ¿Saben lo que es esto? Este libro pesa 5 kilos. Es una edición de Martín de Riquer de Los Trovadores. ¿Ven ustedes esto? Tiene 1700 páginas. Es toda la producción solamente trovadoresca. No estoy hablando de literatura en prosa, qué sé yo. 1700 páginas del siglo XII y XIII. ¿Me van a decir ustedes que esto pasó desapercibido? ¿Que esta gente estaba encapsulada? ¿Que no son personas de su época? ¿Me entienden o no? O sea, esto no es una frase, una palabra que pasó colada. Estos son 1700 páginas. Entonces, ¿cómo uno podría decir que los trovadores no son de su época? ¿Cómo podría uno decir que no son representativos de una época? Son totalmente representativos. Muy bien. A propósito de una pregunta un poquitito más adelante, que aunque lo hemos dicho, pero no está de más reiterarlo, preguntan dónde, si esta charla que está siendo grabada, dónde se va a exponer. Ahí ahora les pegué el link. Estas charlas, como las anteriores, están siendo exhibidas de a poquito en el Facebook del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Así que ahí podrán volver a escucharla. No de inmediato, creo que hace unos días publicaron la del jueves pasado, por lo tanto va a venir la que fue el lunes y después vendrá esta, pero va a ser publicada. Otra pregunta, otro comentario más adelante, dice Marian, dice, ¿cuáles serían los propósitos represivos a partir de la contrarreforma? ¿Cómo afecta a la sociedad de la época? Buena pregunta, Marian. A ver, tu pregunta es excelente, es muy compleja de responder y me voy a remitir solamente a un fenómeno. Tú tienes que pensar que la contrarreforma católica, que es lo que yo llamo la reforma, porque para mí el protestantismo es un cisma, ellos no reforman a la iglesia, se van. La reforma católica, lo que nosotros llamamos contrarreforma, es una contrarreforma no solamente reactiva al protestantismo, sino que reactiva la corrupción de la iglesia. Entonces, claro, cuando la iglesia está viviendo un momento de corrupción, donde tú tienes a los papas Borgia, voy a poner el ejemplo más emblemático, que tenían no una, sino varias concubinas, tú comprenderás que un intento de reforma, un proceso de reforma, va a ser necesariamente limitante de ciertas prácticas sexuales. ¿Me entiendes? O sea, le estoy viendo, permítame un segundo verle el lado positivo, ¿me entiendes? O sea, sí, nos puede sonar a nosotros represivo, nos puede sonar a nosotros limitante, pero también hay que entenderlo en su propio contexto. El contexto del siglo XVI es un contexto de recuperación, es un contexto que intenta restaurar la autoridad de la Iglesia. Y para restaurar la autoridad de la Iglesia, tú no puedes generar mayor permisividad y mayor libertad. Lo digo desde el punto de vista religioso, sino que lo que tienes que hacer en el fondo es intentar controlar el amancebamiento clerical, tienes que intentar controlar la corrupción clerical en términos de prácticas sexuales que no eran entonces aceptadas. Tu respuesta merece algo mucho mejor que esto, ¿ah? Pero es lo que se me ocurre más contundente para responderlo rápidamente. Sigo y creo que es la última, digamos, comentario, independiente que hay diversos agradecimientos y felicitaciones. Ana dice, genial exposición sobre la prostitución. Es cierto, es que era un negocio muy lucrativo, especialmente en la Baja Edad Media, pero las pobres prostitutas eran maltratadas a más no poder. Por ejemplo, podían ser maltratadas gratuitamente, incluso hay referencias a prostitutas asesinadas cuyos asesinos reciben una condena bajísima en comparación con el asesinato de otras personas. Sí, sí, bueno, muchas gracias Ana por ese comentario. Yo sé que tú has trabajado además el tema de la sexualidad con mucho detalle y durante varios años, así que muchas gracias por tu comentario y por participar de esta conferencia. Absolutamente, sí. Yo me pregunto solamente, y lo hago de un punto de vista comparativo, en qué momento de la historia las prostitutas no han sido maltratadas. O sea, cuando uno ve es cierto que cuando uno lee el Evangelio hay que leerlo, digamos, con muchísimo cuidado en términos de poder obtener información histórica e información sociológica respecto a lo que era el mundo judío en el siglo I después de Cristo. Pero hay que acordarse que María Magdalena no la iban a condecorar, precisamente, digamos. O sea, ¿no es cierto? Por así decirlo, Cristo
la toma en sus brazos en un acto de redención, pero es un acto de redención que no solamente se refiere a lo religioso, que no solamente se refiere a lo moral, sino que un acto de redención en el sentido de salvarla de una pena de muerte, que en esa época probablemente conllevaba la lapidación, que es una forma de condenar a muerte que, dicho sea de paso, todavía se sigue practicando en algunas partes del mundo, muy reducidas y muy particular. O sea que también aquí creo entregar un mensaje a propósito de lo que dice Ana, que me parece súper interesante. Hay que tener mucho cuidado con pensar que esto son cosas del pasado. Cuidado con eso. Porque hay países, y no los quiero nombrar, pero ustedes lo saben, donde la situación de la mujer y los ámbitos de la sexualidad están confinados, limitados, reprimidos, no a como era en la época medieval, sino que probablemente como era en la época de Altamira, de las cavernas. Y no sé cómo era, pero me imagino. ¿Me entienden? ¿No? O sea, todo lo que tiene que ver con la circuncisión femenina en África, todo lo que tiene que ver con las posibilidades que tienen las mujeres en Arabia Saudita, ya estamos hablando del tema de la mujer, no solamente la sexualidad. Toda la condena que se le ofrece a mujeres, condenas bastante públicas, por cierto, en algunos países precisamente musulmanes, algunas regiones musulmanes, respecto al adulterio, respecto a la sexualidad antes del matrimonio, en pleno siglo XXI. Entonces, hay que tener cuidado porque uno tiende a condenar a la Iglesia Católica cuando es en verdad en las naciones culturalmente cristianas y occidentales, donde las mujeres tienen bastante más derechos que en otras regiones, esto lo digo de manera polémica, pero es así, y donde la sexualidad se expresa individualmente por las personas con muchas más libertades que en otras partes. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, porque uno, claro, como nosotros estamos en el mundo occidental y lo que conocemos es nuestro mundo más que otros, fácilmente tenemos una tendencia a condenar, a apuntar el dedo, ¿no es cierto? A decir, bueno, esta institución, ¿no es cierto?, en la época medieval que lo condenaba absolutamente todo. Cuidado, porque la forja de la cultura occidental con el paso de los siglos, con o sin la Iglesia, evidentemente, ¿no es cierto?, como protagonista, nos ha llevado a un mundo bastante más libre, no digo 100% libre, pero bastante más libre, bastante más desprejuiciado y bastante más individual en las expresiones de nuestros anhelos y quehaceres de lo que se vive en otras partes del mundo, donde han primado otras tradiciones y otras religiones hasta el día de hoy y que nos resultan del todo condenables. Ok, José Manuel, ¿me permitiría dejar de compartir para exhibir Sí, por supuesto, el afiche y con esto cerrar? por Muchas supuesto. gracias.